Vamos a ir a la palabra de Dios en este mensaje que titulé Milagros en la alabanza. Y es que la alabanza es ser y reconocer, ¿verdad?, el poder y la gloria de Dios, y también ser agradecidos por medio de la alabanza, en que agradecidos solamente por lo que Dios es, porque Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. No importa lo que estemos pasando, cuando alabamos a Dios reconocemos su bondad. Pero es una bendición poder dar la palabra. Cuando tú vas al grupo, cuando Dios te usa para dar palabra, recuerda lo privilegiado que eres, que Dios te escogió para abrir la boca y ser de bendición, un instrumento de bendición para los demás. Porque no solamente Dios habla aquí en su casa, sino habla cada vez que tú abres tu casa y cada vez que tú das palabra, cada vez que se hace una alabanza en una casa, cada vez que se levanta un sobre de ofrenda en esa casa donde se levanta adoración, Dios está haciendo también la obra. Amén. Así que no te canses de bendecir y de honrar la vida de los demás a través de la palabra de Dios. Y bueno, el domingo tuve el privilegio de predicar y estaba predicando acerca del rey Ezequías. Y Dios me llevaba a otra palabra de otro rey, y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y te voy a contar esta historia y nos vamos a ubicar en todo el capítulo 20. Son 30 versículos para que lo tengas ahí, lo puedas abrir y estudiar. Y hoy te quiero hablar de otro rey, que es el rey Josafat, y dice así en el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Te recordaba, o bueno, yo recordaba el domingo, que después del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. Josafat fue rey de Judá, del reino del sur, y en el norte, en el reino de Israel, en el mismo tiempo de Josafat, reinaba Acab, el esposo de Jezabel, el tremendo reycito que hizo todo lo malo delante de Dios. Y Josafat no tenía una buena relación con ellos, porque Israel también tenía guerra para contra Judá. Entonces vamos a ir en una pausa al capítulo 19, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 4 al 7, vamos a leer. Y dice así: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Te recuerdo, bueno, te estaba yo hablando de que Josafat fue el rey de Judá. Jerusalén estaba en Judá. Pero este rey, dice la escritura, que no solamente estaba en Jerusalén, sino que él salía a conducir el pueblo a Dios, porque el pueblo se había apartado de Dios, se estaban apartando constantemente de Dios. Y dice después, versículo 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Lo precioso del rey Josafat es que cuando él empieza a reinar, Dios le da una gran sabiduría, le da temor de Dios, le da ese temor y celo por la palabra y la presencia de Dios. Y no solamente se dedica a reinar en Jerusalén, sino que sale de la ciudad y empieza a buscar en cada una de las ciudades fortificadas alrededor, a levantar jueces que lo ayudaran a llevar el control del pueblo, y los instruye y les dice que regresen al temor de Dios, que ellos van a juzgar a su pueblo, que van a tomar cierta autoridad. Es como si nombrara alcaldes, por así decirlo, en cada una de las ciudades de Israel, para que cuidaran al pueblo, para que lo guiaran, para que tomaran decisiones, para que no tuvieran que llegar solamente hasta el rey. O sea, fue un gran líder. Josafat fue un rey muy inteligente, con amor y con temor de Dios. Y me encanta esa parte cuando menciona que él salió de su ciudad para poder establecer eso alrededor de todo su país. Entonces, regresamos a la historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a continuar leyendo el versículo 2. Bueno, vamos a regresar al versículo 1 para que regrese otra vez a la historia. Mira lo que sucede entonces. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud
del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y entonces, verso 3, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, o a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades vinieron a pedir ayuda a Jehová. Lo que había hecho Josafat al ir no solamente de Jerusalén, sino al ir a todas las ciudades, provocó que el día en que ellos tuvieron una necesidad como nación, las ciudades alrededor respondieron. Ay, yo no preparé este mensaje pensando en Noches de Gloria, realmente este mensaje fue preparado para otra cosa, pero creo que Dios está hablando de que esta ciudad y todo su alrededor está preparándose para pedir un clamor grande delante de Dios. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Y es que cuando nos juntamos como hermanos, como iglesia, cuando venimos delante de Dios y nos reunimos todos, hay una fe corporativa. Ya no se trata solamente de la fe que yo tengo, sino de la fe que tenemos en conjunto. Porque a lo mejor lo que yo creo tú no lo crees, no porque no tengas fe, sino porque tenemos confianza en ciertas cosas. Cuando alguien ha experimentado, hoy escuchaba un testimonio precioso de sanidad, y me lo estaba platicando una persona y me hablaba acerca de su hijo, y yo por dentro quería llorar y decir, yo no podría, bueno, no lo sé, ¿verdad? No son de mis temores. Creo que cualquiera tendría el temor de pasar una enfermedad con sus hijos, pero hay quienes lo han pasado, incluso han perdido hijos. Y cuando uno escucha testimonios así, yo pienso, yo tengo fe, pero creo que si algo así me pasara, me sacudiría muchísimo, me dolería bastante y sería probada mi fe. Y cuando escucho el testimonio de gente que ha pasado eso y que su fe todavía está cimentada, digo, wow, me inspira porque yo no lo he pasado, pero puedo entender, o puedo más bien vislumbrar la fe que tiene y cómo ha permanecido firme. Entonces tal vez yo no lo estoy pasando, pero lo que él ha pasado, su testimonio, ¿se recuerdan de la predica que di acerca de las heridas y las cicatrices? Iluminan mi vida y me alientan y me dan fe y ánimo para decir, si él pudo y yo tuviera que pasar esa prueba, también yo voy a poder. No sé si me estoy explicando. Cuando alguien pasa esos procesos de enfermedad y descubre el poder de la sanidad de Dios, tiene testimonio para decir, yo conozco un Dios de milagros. Aquel que ha recibido un milagro financiero tiene la fe para decir, Dios es un Dios que provee. Aquel que ha visto la restauración en su familia tiene la autoridad y la confianza para decir, yo conozco un Dios de restauración. Entonces no es lo mismo tener una fe personal que tener una fe corporativa, donde Dios a cada uno nos utiliza y nos habla para que tengamos fe y confianza en todas las áreas de nuestra vida. Entonces de pronto vienen a decirle al rey Josafat que se ha juntado los amonitas, que se han juntado los moabitas, que se han juntado los sirios para venir en contra de Josafat. Acabamos de leer en el capítulo 19 que Josafat fue a las ciudades fortificadas, porque durante los capítulos anteriores se relata la historia de que él estaba preparando ese pequeño reino que él tenía, porque Judá era más pequeño que todo el reino del norte de Israel, pero se estaban preparando para cuidar lo que Dios les había dado. Estaban cuidando su tierra, estaban cuidando su territorio. Entonces Josafat estaba preparándose por si en algún momento lo querían atacar. Pero lo que no contaba era que se iban a juntar sus enemigos. Yo puedo defenderme contra el reino de Israel, porque Acab era el rey y Acab en algún momento quiso atacarlos. Más adelante en la historia, bueno, Josafat logra entablar una amistad ya con Acab y tener una relación más cordial, pero en este momento no era como que Acab lo fuera a ayudar. Entonces se encontraba solo. Y lo que hizo fue que después de recibir este mensaje, volvemos a leer en el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también no solamente ahí, sino las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Y esa fe corporativa, esa fe de todas las personas, ese ayuno que se promovió, me recuerda mucho a la historia de Esther, que es muchos años después, cuando ellos ya son conquistados por Asiria,
cuando Esther llama al pueblo a ayunar. Y es que el ayuno no es solamente un proceso que tengamos que cumplir, sino es sensibilizar nuestro espíritu para pedirle consejo a Dios. Cuando uno ayuna, uno busca ser más sensible para escuchar a Dios. Doblegamos nuestra carne y sacrificamos algo de nosotros, nos ponemos al servicio o atentos a lo que Dios nos puede hablar. Y entonces esto es lo que hace Josafat. Y mira qué sigue diciendo. Continúa diciendo: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová y delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Fíjate las preguntas, o más bien la oración que hace Josafat. Josafat empieza a orar y le dice: tú eres Dios, tú eres el Dios de los cielos, tú tienes el dominio de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. O sea, esa oración no es porque Dios haya olvidado quién es, ¿verdad? Es más bien cuando nosotros nos tenemos que recordar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, que Él es capaz de hacer todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando les hablaba de la fe y decía: para Dios nada es imposible? Me dijeron: para Dios todo es posible. Lo vamos a recordar otra vez. Para Dios nada es imposible, pero el que tiene que creer soy yo, porque al que cree todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible, pero somos nosotros los que nos tenemos que recordar que necesitamos la fe para que Él pueda obrar, porque Él puede, pero somos nosotros los que necesitamos recordar y confiar en Él. Entonces dice Josafat: no está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista. Verso 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Hasta Abraham sale en la oración. Él era tu amigo, tú se lo prometiste. Recuerdas que estábamos orando acerca de hacer memoria, ¿verdad? Lo que el rey Ezequías le pasó. Señor, haz memoria de que he vivido una vida recta delante de ti. Recuerda las obras, recuerda lo que he hecho, porque cuando oramos podemos recordarle a Dios y recordarnos más bien nosotros lo que Dios significa en nuestra vida. Recordarnos la confianza y hacer memoria de las obras, de las ofrendas, de la confianza que hemos puesto en el Señor. Y le dice en este versículo: y la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Verso 8: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, hablando del pueblo de Dios, diciendo, fíjate esto, otra vez versículo 8: ellos han habitado en ella, está hablando del pueblo de Israel, han habitado en la tierra que Dios les entregó en las manos a Moisés y que luego fue dada a Josué como una herencia, y que en ella edificaron el santuario al nombre de Dios, diciendo, fíjate por qué se hizo el santuario, diciendo, verso 9: si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre, ¿qué dice ahí? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás. Es que muchas veces cuando pensamos que Dios está en todos lados, es que ciertamente Dios está en todos lados, pero no en todos lados es honrado y respetado el nombre de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando llegamos a un grupo, llegamos a un lugar que es santificado, donde su nombre es invocado, donde su palabra es predicada, donde su presencia es honrada con alabanzas y con ofrenda, y es un lugar que se convierte en un lugar santísimo. Nosotros que somos templo del Espíritu Santo, venimos a reunirnos para hacer iglesia, porque no es lo mismo ser templo que ser iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero por sí solos no somos iglesia. No sé si me estoy explicando.
Por eso el Señor nos manda a estar los unos con los otros. Y si alguno se cae, por eso el Señor nos mandó de dos en dos. Porque dos son mejor que uno. Si uno se cae, otro lo levanta. El Señor Jesús envió a los apóstoles de dos en dos. Nos mandó a estar en unidad y les dijo: permanezcan unidos hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos manda a traer esa unidad. Somos templo del Espíritu Santo, pero cuando nos juntamos con los demás creyentes, con los demás hermanos, entonces nos convertimos en la iglesia. Entonces ahí el nombre del Señor es invocado. Es que es glorioso venir a la casa de Dios donde su nombre y su presencia está, y que, vuelvo a repetirte, en el verso 8 dice: ahí se edificó un santuario a tu nombre, porque dijeron ellos, verso 9, si algún mal nos viene, pestilencia, hambre, espada, castigo, nos vamos a presentar delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y salvarás. Para eso es la iglesia, porque este es el campo de entrenamiento. Allá afuera estamos en la guerra constante, ¿verdad? Pero cuando venimos a la casa de Dios, al lugar donde se honra su palabra, su presencia, cuando venimos a este lugar que es nuestro lugar seguro, venimos y derramamos nuestro corazón, todos unidos en un clamor, como lo hizo el pueblo de Israel cuando vinieron sus enemigos contra él. Por eso el Señor Jesús dijo: donde dos o más estén reunidos, allí estoy yo. Si se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, les será hecho. Hay una clave para recibir milagros, y es esa fe corporativa. Dios nos llama a estar en unidad para creer los unos con los otros, para que esos milagros glorifiquen al Señor y los que no creen puedan creer y confiar en Él. Y es como te decía, yo escucho testimonios que alimentan mi fe, porque hay áreas de mi vida donde mi fe también tiene que ser alimentada, donde mi fe tiene que aumentar y crecer. Porque si tú eres líder de grupo, y quiero hacer un momento, un paréntesis para los que son líderes, cuando tú escuchas a tus ovejas, cuando tú escuchas a esas personas que tú quieres, que atiendes y que oras por ellos, y vienen y te empiezan a platicar sus problemas, dime si no te quedas con una carga, si no te quedas con una sensación de: si yo tuviera o si yo pudiera, haría todo para ayudarte. Y muchas veces nos podemos llegar a sentir, ¿cómo se dice?, impotentes de no poder hacer nada. Pero la palabra que te quiero hablar en el día de hoy es que sí hay algo que podemos hacer, y es confiar y mostrarle a las demás personas que una confianza puesta en Dios es lo más importante, porque Dios nunca va a ser deudor de nadie y Dios va a obrar, pero necesita que alguien crea y confíe. Cuando tú escuchas historias demasiado duras donde dices solamente lo puedes resolver con tus fuerzas, hoy vamos a ver que no es con tus fuerzas. Es Dios el que tiene el control y el que va a hacer la obra. Amén. Y mira cómo continúa esta historia. Versículo 10. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a cuya tierra, sigue la oración del rey. Mira lo que sigue diciendo el rey. El rey primero oró, Josafat primero oró, diciendo todas las cosas de las cuales Dios era capaz de hacer y recordando para qué se habían reunido a orar. Y ahora le presenta la situación y le dice: ahora pues, verso 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Cuando Moisés y Josué dirigen al pueblo a la tierra prometida, les dice que no pasen por donde están los moabitas ni los amonitas. Evádanlos, rodeen esos pueblos. Pueblo que se presente contra ustedes van a ser derrotados. Pueblo donde ustedes lleguen van a ser derrotados, pero ellos esquívenlos. Bueno, dijeron los israelitas, pues nosotros obedecemos, ¿verdad? Y siguieron y esquivaron a Amón y a Moab. Y en esta oración le está diciendo Josafat: tú nos dijiste que no les hiciéramos nada, pero ahora resulta que estos nos quieren agarrar de enemigos. Verso 11. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a juzgar tú? ¿No los juzgarás tú?
porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué dice? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Verso 13, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todas las personas estaban ahí esperando la promesa y la palabra de Dios. Estaban en ayuno, estaban en oración. Y el rey estaba orando y estaba recordándole a Dios, orando con Dios y diciéndole: ellos ciertamente son nuestros enemigos y ahora resulta que vienen contra nosotros. ¿No los vas a juzgar por eso? Si tú, Señor, tú fuiste el que no los atacó y ahora vienen a pagarnos con el ataque, ¿de qué se trata todo esto, verdad? Es como que esa pregunta en la que decimos: si yo ni me metí con él, ¿por qué me la arma de jamón? Y algo que me llama mucho la atención, vamos a regresar en el versículo 12. Dice: porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud. Yo te acabo de mostrar en el capítulo anterior, en el capítulo 19, que Josafat estaba preparando a su pueblo. Y en toda esa enseñanza, en todos esos pasajes, nos muestra que ellos estaban preparándose por si acaso. Pero nunca se imaginaron que en 3 enemigos, 3 ciudades, 3 países se iban a juntar para venirlos a atacar. Entonces, a pesar de que se había preparado, lo que venía lo había sobrepasado. ¿Qué te quiero decir? Nosotros nos preparamos para muchas cosas. Nos preparamos con nuestro trabajo, nos preparamos con nuestros estudios, nos preparamos viviendo una vida recta, pero aún así hay situaciones en la vida que nos llegan y nos sobrepasan. Y de pronto tienes una enfermedad que dices: ¿y ahora cómo voy a pagar todo esto? ¿Y ahora cómo voy a hacer para resolver este problema? ¿Y cómo lo voy a hacer para enfrentarlo? O sea, esto me está sobrepasando, ya no está en mis fuerzas. Y es ahí donde Dios se tiene que glorificar. Porque definitivamente, si pudiera hacer con tus fuerzas, lo resuelves. Pero recordemos que los milagros son aquellas cosas que se escapan de nuestras manos y solamente la intervención de Dios puede hacer algo. Eso es un milagro. Y si queremos ver milagros, a lo mejor tendremos que pasar por eventos que se nos salen de las manos, que se nos sale de la cabeza, que nos pasa el entendimiento y que decimos: guay, ¿cómo voy a pasar esto? O sea, ¿cómo lo voy a poder solucionar? Y mira qué sucede inmediatamente, versículo 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, y da toda la genealogía de Jaziel, y dice: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu Santo se manifestó ahí. Y no era profeta, era levita. Era un siervo del templo de Dios y el Espíritu Santo vino sobre él. Y Dios hace mención de toda su genealogía como para darle esa autoridad que él tenía para hablar y sobre todo la presencia del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 15: y les dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque, ¿qué dice? Fíjate eso, no es vuestra guerra sino de Dios. ¿Qué le había preguntado, o bueno, qué había dicho Josafat en oración? ¿Por qué si evadimos antes a esos pueblos, ahora vienen contra nosotros? El Espíritu de Dios responde, ¿verdad? Ese hombre se levanta y dice el Señor que esa no es tu guerra, es la de Él. Y uno se puede quedar así como: espérate, ¿pero por qué? Y te voy a llevar a la historia del ciego cuando los discípulos dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Qué respondió Jesús? Ni él ni sus padres. Es para que el Dios se glorifique en él. Y hay situaciones de nuestra vida que te quiere recordar el Señor. A veces no es que tú hayas pecado, no es que sea tu culpa, es que hay cosas que vienen a nuestra vida y nos sobrepasan, pero Dios se va a glorificar porque de Él es ese lugar, es esa victoria. Por eso la Escritura dice: en tu debilidad se va a glorificar el Señor. En mi debilidad se glorifica el Señor. En mi debilidad es donde Él obra, donde Él actúa.
El que se va a llevar la gloria y la honra va a ser el Señor. Josafat y el pueblo estaban perdidos, tenían temor. Dijeron, esto me sobrepasa, no sé qué hacer. Y se pusieron a orar, y cuando reciben esta respuesta, este hombre les dice, no es vuestra guerra, sino de Dios. Verso 16, mira lo que dice después, las instrucciones. Mañana descenderéis contra ellos. Ah, caray, pero no, que la guerra era de Dios. Pero uno es el que tiene que poner la cara, porque es nuestra, o sea, nosotros somos los que estamos en medio de ello. Esa enfermedad que tú tienes no es tuya, es para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy enfermo, pero esta enfermedad no es mía. Parece loco, pero no es tuya. A ti el Señor ya te sanó. Solo falta que sea echada de tu cuerpo. Solo falta, pero tienes que poner la cara. Y le dice, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al río antes del desierto de Jeruel. Verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Mira lo que le dice este hombre, este profeta, porque en este momento está profetizando. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hay un salmo que mi pastor hace poco predicaba, ¿verdad? Y decía, callad, y estad quietos y conoced a Jehová. Solamente cálmate y espera, porque estamos esperando desesperadamente y podemos esperar pacientemente. ¿Cómo estamos esperando? ¿Desesperadamente o pacientemente? El Espíritu de Dios en su fruto dice que trae paciencia. Estad quietos y conoced y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso siguiente, 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esta enseñanza, te digo, se llama milagros en la alabanza. La alabanza es reconocer el poder y la persona divina de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos realmente en la adoración a Dios, es cuando desconectamos nuestras necesidades, nuestras desesperaciones, y empezamos a entrar en esa adoración a Dios, y el Espíritu Santo nos empieza a ministrar, a llenar de confianza, a llenar de amor, de paz, porque su presencia está con nosotros. Hoy es un tiempo de darle gracias a Dios, de ser agradecidos, de tomar acción de gracias, de reconocer en medio de la alabanza y la adoración que Dios es capaz de hacer todas las cosas, de saber que Él está en el control para bien o para mal. A los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. La alabanza es ese momento en el que, así como Josafat, se presentaron en la casa de Dios y dijeron, no sabemos qué hacer, yo no sé qué hacer. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de Jaciel, Él les dijo, esta es guerra de Dios, no es de ustedes. Quizás a ti te toca poner la cara. Definitivamente muchas veces nos ha tocado poner la cara, tener que ir a pagar las cuentas, tener que ir a los juzgados, tener que confrontar las situaciones. Y a veces estamos desesperados diciendo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú que eres líder, te decía hace un momento, muchas veces estamos pidiéndole a Dios esa sabiduría, palabras de ciencia para poder responder qué hacer. A veces viene alguien con un problema y nosotros como líderes aconsejamos según la sabiduría que Dios nos ha dado, los testimonios, la experiencia, y empezamos a decir, mira, haz esto, haz esto, haz esto. Y yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Siempre hay una ovejita que dice, pero es que yo ya lo intenté todo, yo ya hice de todo. Y uno se queda callado y dice, bueno, ya no sé ni qué más decirte, ¿no? Ya me agotaste todos los argumentos. A veces no tenemos respuestas. A veces hay gente que se me acerca y me dice, pastor, me gustó la prédica, fíjese que tengo tal problema, y me empieza a decir, y yo, guay, eso me sobrepasa a mí también.
Pero ¿sabes qué es la palabra que nunca va a faltar ni va a sobrar? Solo confía en Dios. Ay, qué fácil decirlo, pero confía, de verdad, solamente confía. Yo no tengo una respuesta de cómo va a ser tu milagro, cómo te voy a ayudar. Yo no te puedo ayudar, es más, no tengo las respuestas, no tengo nada, no tengo las soluciones, no tengo ni las estrategias. Lo único que te puedo decir, solamente alaba, solamente sea agradecido con Dios. Yo no entiendo por lo que estás pasando, yo no puedo hacer nada para ayudarte. A veces la gente se va lastimada de la iglesia y dice: es que yo pasé una situación de hambre, de necesidad, y los hermanos de la iglesia solo me decían ora. Pues es que tampoco tenían cómo ayudarte, porque el único que te va a ayudar, el único que puede solventar tu necesidad es Cristo Jesús.